Ahí está. Durante el mes de enero, si ustedes recuerdan, comenzamos a hablar sobre que Dios quiere bendecirnos y analizamos el Salmo número 1 para poder ver las maneras como Dios quiere bendecirnos. En el mes de febrero comenzamos a estudiar el Salmo número 3, luchando con nuestra carne para poder entender y someter todo lo que somos a la voluntad de Dios y entender cómo Dios responde, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios es escudo, nuestra victoria y nos levanta. Y hoy quiero que sigamos en este Salmo número 3. Vamos a leer los últimos 2 versículos que tienen que ver con entender cómo Dios se mueve y nos salva. Y yo le invito para que al escucharle el término salvación, no pensemos solamente en ese acto de fe que dimos, ¿verdad? Poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en Jesucristo, su único Hijo, y fuimos salvos de la condenación eterna. Ahí empieza nuestra salvación, pero continúa, ¿verdad? Con el sustento de Dios, con la victoria que Él nos da, con la protección. Entonces, la palabra salvación en algunas porciones de la Biblia no solo se refiere al momento de que Cristo nos salva de la condenación eterna, sino también cómo el Señor sigue salvándonos de que tomemos malas decisiones cuando obedecemos su palabra. Nos sigue salvando de que nos desviemos porque no escuchamos su voz. Antes de continuar con el mensaje, quiero invitarles para que leamos el Salmo número 1, versículo 1. Yo sé que muchos lo saben en la versión Reina Valera, ¿sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo y así. Y las hermanas podrán decir, pero dice varón. Bueno, en esta versión, no, ¿verdad? Entonces, esto es para todos. Bueno, siempre ha sido para todos, pero aquí no hay excusa. Vamos a leerlo y es el pasaje que estamos memorizando durante este año. Dice, Dios bendice a quien no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos entender por dónde caminar, desechar muchas veces lo que hemos aprendido que no está de acuerdo con la Biblia y someternos a Él. Por eso el Salmo 3 comienza diciendo, Señor, muchos se han multiplicado de los que me quieren hacer daño. Muchos son los que vienen contra mí, dice el Salmo 3, versículo 1. Y el Salmo 3, versículo 3 nos dice también que el Señor es nuestro escudo. Él es nuestra gloria, nuestra victoria. Él es quien nos levanta, nos anima día con día. Y podemos clamar al Señor y estar seguros de que Él escucha. Él escucha. Y entonces con esa certeza podemos decir lo que dice el versículo 7 y el versículo 8, los cuales hablan de la salvación de Dios. ¿Qué tanto entendemos la salvación de Dios? ¿La vemos solamente como el levantar la mano y decir yo recibo a Cristo? ¿La salvación de Dios la vemos solamente como caminar con Cristo y ya no ir más al infierno, sino tener vida eterna? Ahí inicia, claro, nuestra salvación, pero necesitamos entender que cuando la Biblia también habla en otros pasajes de salvación, habla de una victoria que el Señor quiere darnos, de la protección que Él está anhelando que disfrutemos, de que aprendamos a tomar mejores decisiones, leyendo, estudiando y aplicando su palabra. Quiero invitarle para que leamos el versículo 7 y 8 del Salmo 3. Es la versión Reina Valera, si usted la puede tener también ahí en su Biblia o dispositivo, o la quiere leer aquí enfrente, dice así, todos juntos. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Oremos.
Señor, gracias te damos porque hoy estás con nosotros también. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno, justo, verdadero. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón el poder estar aquí reunidos, los que están conectados también. Y gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos y enseñarnos. Aquí estamos, Señor. Toma nuestra vida. Ayúdanos a aplicar tu palabra de manera correcta y asertiva para que nuestra vida sea transformada por tu Espíritu Santo. En Cristo oramos. Amén. Mis hermanos, se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, cuando esa familia tenía un hijo en la guerra, ponían una estrella en la ventana de su casa. Y cuando ese hijo había fallecido dando su vida por su país, la estrella era dorada. Entonces un día un papá con su hijo visitan la ciudad y el hijo empieza a preguntarle, el niño empieza a preguntarle a su papá, papá, ¿qué significa eso de las estrellas en las ventanas? Y el papá le empieza a decir, ¿verdad? Es que cada familia que tú ves ahí en esas casas, ¿verdad? Que tiene una estrella dorada, entregó su hijo por su país. Y que siguieron caminando, se hizo noche y llegaron a un parque. Y entonces en el cielo se miraban muchas estrellas, pero había una estrella bien brillosa. Y entonces el niño volteó al cielo, ¿verdad? Y vio la estrella y le dijo a su papá, mira papá, seguramente Dios también entregó a su hijo. Y el papá le respondió, sí, verdaderamente Él entregó a su hijo por toda la humanidad. Y ese es el amor que Dios nos ha mostrado, que Él entregó a su hijo para salvarnos de la condenación, pero también para salvarnos de pensar que ya cumplimos, o para pensar que somos religiosos, o para pensar que puedo vivir mi vida, ¿verdad?, con un pie aquí y un pie allá. Dios también, a través de la salvación de Cristo, quiere hacer la obra completa. No solamente que yo diga, pues ya soy salvo, entonces pues ya estuvo. Sino entender cómo quiere Dios que siga viviendo y aplicando su palabra a mi vida. Precisamente hoy vamos a analizar este pasaje del Salmo 3, versículos 7 y 8, para descubrir esas enseñanzas que nos van a ayudar a entender mejor cómo Dios nos salva y qué implica el ser salvo, qué tiene que suceder en mi vida para que demuestre entonces su salvación. Primera enseñanza, quiero invitarle para que leamos todos este primer punto. Dice así, el mover de Dios se manifiesta en salvarnos. ¿Sabe? Dios se mueve, hace algo. El mover de Dios se manifiesta en salvarnos. No solamente en hacer ciertas cosas por nosotros, la obra es completa. La obra de salvación es completa. Yo no puedo añadirle mis buenas acciones, mi buen pensar, mi dar. No le puedo añadir a lo que Dios ya ha hecho. Todo lo demás son obras por gratitud. Son cosas que podemos hacer por gratitud a Dios. Pero Dios primero se movió para salvarnos. Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿estamos clamando a Dios para que entendamos nuestra salvación? ¿Estamos clamando a Dios por nuestra salvación, por la salvación de los demás? ¿De qué queremos que nos salve Dios o nos libre? ¿De qué queremos que nos salve Dios? ¿Saben lo que más pide la gente a Dios en su clamor, en sus oraciones? Según una encuesta, la gente pide más a Dios protección, salud, bienes materiales, que le vaya bien, que nada malo pase, que haga un milagro, que nos dé alimento, que sea bueno con nosotros. Normalmente pedimos a Dios de acuerdo a lo que entendemos y queremos, de acuerdo a lo que anhelamos, de eso le pedimos a Dios. Pero muchas veces le pedimos a Dios que nos salve de lo que no nos gusta, pero pocas veces le pedimos a Dios
que nos salve también conforme sea su voluntad. Dios va a usar enfermedades para salvarnos de otras cosas. Dios va a usar situaciones en la vida para salvarnos de otras cosas. Ese manazo que a veces nos dieron cuando estábamos pequeños nos libró de muchas cosas. Esa disciplina o corrección de nuestros padres o abuelos nos libró de otras más. Dios quiere que usted y yo entendamos que la salvación viene de Él. Pero esa salvación, usted y yo necesitamos entenderla de manera completa. No nada más decir, pues ya soy salvo, ¿verdad? Pues entonces ya voy a hacer aquello y de todos modos soy hijo de Dios. Sino ajustarnos, mejor ajustarnos a lo que Él nos está moviendo. Entonces, ¿por qué no pedirle a Dios, por ejemplo, que me salve de tener una actitud egoísta? En las mañanas, en las tardes, en las noches, orar a Dios y decirle, Señor, sálvame del egoísmo que me quiere comer. ¿Le hemos pedido a Dios que nos salve de pensar que podemos jugar al malvado? ¿Le hemos pedido a Dios que nos salve de andar viendo lo que no debo, escuchando lo que me hace daño y practicando lo que me pervierte? ¿Le hemos pedido a Dios eso? ¿O usamos la expresión santa, entre comillas? Es que Dios sabe por qué lo permitió. Es que Dios lo puso delante de mí, y si Dios lo puso delante de mí es por algo. Y a veces, con todo respeto, nuestros errores se los achacamos de esa manera santa, entre comillas, a Dios. En vez de reconocer delante de Él que no hicimos lo correcto, que nos equivocamos, y poder aprender a arrepentirnos y a escuchar mejor su voz. Vamos a leer lo que dice en la primera parte del Salmo 3, versículo 7. Salmo 3, versículo 7, la primera parte nada más, va a aparecer también aquí enfrente, dice así: levántate, Señor, Dios mío, ven y rescátame. Cuando la palabra dice esta expresión, levántate, Señor mío, ven, rescátame, no implica que le estemos dando una orden a Dios. Más bien es un clamor de súplica, pidiendo su misericordia, pidiendo que haga algo en nuestra vida, porque en la desesperación clamamos al Señor. El versículo 4 de este Salmo 3 dice que con mi voz clamé a Jehová. Y otros pasajes más hablan de ese clamor que podemos elevar a Dios. Entonces, cuando el salmista dice, levántate, Señor Dios mío, ven y rescátame, está pidiendo que Dios intervenga, está reconociendo que solamente Dios puede hacer las cosas, está reconociendo el gran poder de Dios. Y en vez de ir a otro lado, alzamos nuestros ojos a los cielos y clamamos a Dios. Entonces, Dios, al ver nuestra condición de pecado, nos ofrece salvación cuando ponemos nuestra fe únicamente en Cristo. Hechos 4:12 dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y primero el Señor nos rescata de la condenación eterna. Así empieza a salvarnos, dando a su Hijo por amor a todos nosotros. La salvación empieza en nuestra vida con ese gran acto de amor, reconociendo nuestra necesidad de Dios, reconociendo que Dios nos ama, reconociendo que Cristo hizo lo suficiente para limpiarme, para transformarme, para purificarme, para no seguir igual, para querer ser como Dios dice que puedo ser. Solo en Jesús hay salvación. Entonces Dios me ofrece vida abundante mientras me está renovando, para salvarnos de una vida sin sentido. La vida abundante que Dios nos da, nos libra, nos salva de una vida sin sentido, de pensar, bueno, pues, ¿quién sabe qué pasará mañana? Pues ahí veremos. ¿Y qué vas a estudiar? Pues quién sabe, ahí veremos. ¿Y qué vas a hacer? Pues quién sabe, ahí veremos.
A veces nos acostumbramos en ciertas áreas de la vida a no ponerle un sentido de inteligencia, de planeación, de cordura a nuestra vida. Pero el Señor quiere salvarnos de eso. Quiere salvarnos también de poner nuestros ojos en lo que nos corrompe. Y esa vida plena comienza cuando reconocemos que Cristo es suficiente. Cristo es nuestro todo. Y nos enseña a obedecer su voluntad. Entonces, en nuestras oraciones, hermanos, en nuestras oraciones incluyamos esas palabras, esas expresiones pidiendo la salvación de Dios. Que las oraciones no hablen más de nosotros, sino que hablen más de Dios. Que nuestras oraciones no hablen sobre lo que yo quiero, sino agradecer a Dios, honrarle y pedirle conforme a su voluntad. Pidamos a Dios que nos salve de la apatía, pidamos a Dios que nos salve de la mediocridad, de ser religiosos, de querer que todos sean como yo, piensen como yo, actúen como yo. Porque el egoísmo es la llama que prende el conflicto. Es que yo quiero que pongas la ropa así, así, así. Quiero que el guiso sea así, así, así. Quiero que la casa esté así. Quiero que el trabajo, quiero que la vida, tu vida, sea como yo quiero. Y de ahí vienen los mayores conflictos por nuestro egoísmo. Pidamos a Dios que nos salve de pensar en una vida centrada en nosotros y pensar en lo que Dios quiere. Muchos conflictos en el matrimonio vienen porque no queremos ceder. Jóvenes, aprendamos a ceder, aprendan a ceder para tener una mejor relación con los demás. Hermanos adultos, podemos seguir aprendiendo y aprender a ceder, a no pensar solamente en nosotros, para poder tener una mejor relación con Dios y también con los demás. Entonces, vamos a leer 1 Timoteo 4:16. Pablo escribe a su discípulo, a Timoteo, y le dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Dice así: ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Y aquí, precisamente en este pasaje, salvación significa la victoria, la protección, porque el apóstol Pablo le está dando recomendaciones en todo este capítulo a su hijo espiritual. Que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, guíate así y así. Entonces, con el buen ejemplo, siguiendo las instrucciones de la palabra del Señor, Timoteo iba a poder ser el ejemplo que personas mayores necesitaban ver. Y usted y yo necesitamos tomar esta parte a nuestra vida. Tengamos cuidado con nuestra forma de vivir. No pensemos que tenemos cierta experiencia, cierto abolengo, cierto apellido, cierto título. Mejor seamos humildes y sigamos aprendiendo. Algunas enfermedades que afectan a nuestra mente, y no solamente en las personas mayores, tienen que ver porque ya no quisimos seguir aprendiendo. Por eso muchos médicos recomiendan los crucigramas, memorizar, leer, cambiar de ruta cuando vamos manejando o caminando, porque muchas veces como personas nos resistimos a seguir aprendiendo. Por eso la palabra dice: ten cuidado con tu forma de vivir. Pongamos en práctica lo que sabemos y entendamos que Dios quiere salvarnos. El mover de Dios se manifiesta en salvarnos. Él se mueve, Él actúa para librarnos. Cuando el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron en el huerto del Edén, ¿quién los buscó? Dios los buscó. ¿Qué hicieron el hombre y la mujer? Se escondieron, no sabían qué hacer, cayeron engañados.
La serpiente les había dicho, vas a ser sabio. ¿Dónde está la sabiduría en esconderme? ¿Dónde está la sabiduría en pensar que Dios no me va a ver? La salvación que Dios quiere para nosotros, hermanos, no solamente es una morada celestial allá con Él. Comienza desde ahora, escudriñando su palabra, siendo guiados por su Espíritu Santo para tomar mejores decisiones en base a lo que Dios nos dice con mucho amor. Vamos al segundo punto, la segunda enseñanza, léala conmigo. Esta parte dice así: la salvación de Dios se manifiesta en protegernos. La salvación de Dios se manifiesta en protegernos. Necesitamos entender cómo Dios nos salva, cómo Él quiere, ¿verdad?, guiarnos, porque quiere protegernos. Pero si yo creo que los mandamientos de Dios son de la Edad Media y que la moral de la que habla la Biblia ya pasó de moda, pues entonces no quiero que Dios me proteja. La salvación que Dios me da, que Dios manifiesta, es para protegerme. Y si Él me dice su palabra con esa voz de amor, necesitamos despertar y entender, porque Dios nos habla y nos da una y otra oportunidad para venir a Él. ¿Y qué sucede cuando no queremos hacerle caso? ¿Se acuerdan de Jonás? A veces Dios usa las circunstancias para que hagamos caso, para que podamos entender su voluntad y obedezcamos. Pero Dios no quiere que lleguemos a ese punto. Jonás era un profeta de Dios. Y si usted recuerda la historia, mientras el mar, ¿verdad?, hacía que el barco casi se levantara y bajara en la tormenta, los que iban en el barco se acercaron y le preguntaron. Y él les platica la historia de su desobediencia. Yo quiero invitarles para que nosotros mejor platiquemos la historia de cómo Dios nos ha salvado, de cómo nos estamos esforzando por obedecer a Dios. La gente que no conoce a Cristo el lunes platica las aventuras de destrucción, las aventuras de desobediencia, las aventuras de perversidad, todo lo que hicieron el fin de semana según ellos, ¿verdad?, exaltando su ego. Pero usted y yo podemos compartir lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Yo quiero invitarle para que entendamos que la salvación de Dios se manifiesta en protegernos, de que nuestra mente divague y pensemos que pues Dios es bonachón y me va a pasar todo. Dios me perdona cuando me arrepiento. ¿Cuántos pecados me ha perdonado Dios? ¿Nos ha perdonado Dios? Todos aquellos por los cuales le hemos pedido perdón. Mire, Dios siempre actúa a nuestro favor para ponernos a salvo. Y esa salvación se manifiesta protegiéndonos, guiándonos, guardándonos. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Su sacrificio en la cruz nos abre las puertas al cielo. Sus enseñanzas que están en la Biblia nos guían. Su Espíritu Santo nos fortalece. Entonces no despreciemos la protección de Dios. No le digas a Dios, quítate, que yo quiero seguir con mi vida. No le digas a Dios que tienes una mejor idea de cómo hacer las cosas. Dejemos de pensar que sabemos algo. No nos arriesguemos con la maldad. Vamos a leer lo que dice el versículo 7, la segunda parte del versículo 7 del Salmo 3. Salmo 3, versículo 7, la segunda parte, dice así: ojalá les dieras una bofetada a mis enemigos y les rompieras los dientes a los perversos. Quizá muchas personas van a pensar, caray, pues que el salmista no era creyente en Dios, que la Biblia no dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Sí?
Pero usted y yo necesitamos entender también que Dios al que ama, disciplina, corrige. Y entonces, esto que está escrito aquí no es simplemente un mal deseo que una persona le desea a otra, sino es para que Dios le cambie, Dios le transforme, porque sabe lo que necesita. Muchas veces usted y yo nos queremos volver en el escudo protector de los familiares que amamos y que Dios quiere trabajar en su vida. Dios no nos ha llamado para que seamos escudo protector sobre la familia que amamos, que anda en malos pasos. Pero muchas veces queremos ser ese escudo protector. No, Dios, trata con mi hijo, con mi hija, con lazos de amor, con mucha ternura. Muéstrale amablemente tu voluntad, Señor. Y Dios quizá dirá, lo he hecho 1000 veces. Pero el siguiente paso, entonces, usted y yo necesitamos entender que el siguiente paso es orar. Dios, hágase tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer en la vida de ese ser querido para que te busque, te reciba, le transformes. Y eso es lo que está expresando el versículo 7 en la segunda parte. No está expresando la destrucción y fulminación de una persona. Está expresando lo que Él sabe que necesita. Y muchas veces, hermanos, con todo respeto, necesitamos andar chimuelos para entender lo que Dios nos está diciendo. Porque a la buena no quisimos entender. Porque por las buenas nos quisimos ir por nuestro lado. Pero Dios nos está mostrando en este pasaje que Él quiere tratar con nosotros. Dios quiere tratar con nosotros para que dejemos de ser rebelde. ¿Hasta cuándo entendió el hijo pródigo? Está escrito en Lucas 15. ¿Hasta cuándo entendió? Hasta que estaba hasta las narices de fango y de mal olor y de popó de cerdo. Hasta entonces entendió. Usted y yo no tenemos por qué pasar por lo mismo si tenemos en la palabra del Señor esos mandamientos e instrucciones que quieren librarnos, que quieren salvarnos, que nos quieren proteger. Pero muchas veces usted y yo somos duros y pretendemos decirle a Dios el cómo. No caigamos en la trampa de confiar en la falsa protección. No caigamos en la trampa que nos ofrece el enemigo, ¿verdad? Queriendo seducirnos con la tentación. Muchas personas confían en instituciones, en personas, en bienes, en su conocimiento, habilidades, títulos, experiencias. Creen que son expertos, sabrán algo y eso no se niega. Sin embargo, Dios quiere que reconozcamos que sin su protección no somos nada. Claramente para que nos salve, o más bien clamemos para que Dios nos salve de pensar que no necesitamos su protección. Clamemos para que Dios nos proteja y no desarrollemos una mente perversa que podemos burlarnos de Dios. Clamemos a Dios para dejar de pensar que con venir a la iglesia ya cumplimos, que Él nos perdona porque ve nuestra buena intención. El cielo no está lleno de personas con buenas intenciones. El cielo está lleno de personas que hicieron su decisión por Cristo, que siguieron a Cristo. Nuestra vida va a cambiar no porque tengamos buenas intenciones. Es que yo sí quería, es que yo tenía toda la intención. Pero la transformación de nuestra vida inicia cuando ponemos manos a la obra, cuando le creemos al Señor, cuando decidimos seguir a Cristo, cuando agarramos valor y rechazamos la tentación y el pecado. Vamos a leer lo que dice 2 de Samuel 22, 31 y 33. 2 de Samuel 22,
31 y 33. Este pasaje dice lo siguiente: el camino de Dios es perfecto, sus promesas han sido probadas, el mensaje a quienes buscan su ayuda y protección. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es el único Dios, nuestro Dios es la única roca. Él es quien me fortalece y perfecciona mi camino. Entonces, Dios conoce todo, Él nos protege. Y muchas veces, y digo muchas veces porque es cierto, nos ha librado de caer, nos ha protegido de muchas maneras. Entonces, yo quiero animarles para que busquemos a Dios, confiemos en su salvación y nos mantengamos bajo su protección. Dios quiere salvarnos y para eso necesitamos tener disposición de aprender, de ir aprendiendo, desechando lo malo y poniendo en nuestro corazón su palabra. ¿Sabe? Nuestro caminar con Cristo no solamente se trata de desechar lo malo, no solamente es decir, no voy a hacer esto porque me hace daño, no voy a hacer aquello porque me hace daño, y quedarnos así. La vida cristiana no es nada más del no hacer, sino de qué estamos haciendo, qué estamos incorporando a nuestra vida de lo que Dios me ha dicho. Dios no quiere personas vacías que se han despojado del pecado nada más. Dios quiere personas llenas del Espíritu Santo. Y es por eso que usted y yo necesitamos introducir a nuestra vida su palabra para que nos fortalezca, nos anime y poder saber que Dios me protege, que el camino de Dios es perfecto. Sus promesas, ¿verdad? Han sido probadas y Él nos sigue protegiendo porque Él es nuestra roca y fortaleza. La tercera enseñanza, sigamos adelante. Mire, aparte de que el mover de Dios se manifiesta en nuestra salvación, también la salvación que Dios nos da se manifiesta en protegernos. También la protección de Dios se manifiesta en bendecirnos. La protección de Dios se manifiesta en bendecirnos. Es decir, la protección que Dios nos da es buena, lo quiera yo aceptar o no. La corrección de Dios es buena, lo quiera yo aceptar o no. La respuesta de Dios cuando me ha dicho no, espérate, es buena, lo quiera yo aceptar o no. Necesitamos entender que ese compromiso que Dios pide de nosotros es una bendición, no el intentar poner condiciones propias. A Dios no le podemos exigir. Estamos en esta vida no para exigirle a Dios, sino para dar, para honrarle, para alabarlo, para exaltarlo, para humillarnos ante Él. No caigamos en el error de exigir su protección o su bendición a nuestra manera. Dios es bueno con todos nosotros y nos ha librado de muchas cosas. Y eso es una bendición. Su protección es una bendición. ¿Sí? Así es que no caigamos en el error de pensar que bendición es solo dinero. No caigamos en el error de pensar que protección es que nunca nos enfermemos o accidentemos, o que siempre tengamos todo lo que queremos, porque a veces se tuerce el término bendición pensando que es que soy bendecido porque tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, pero nunca decimos soy bendecido porque no tengo esto y no tengo aquello, porque hay ciertas cosas que no tenemos y son una bendición, porque Dios sabe que eso que le hemos pedido nos puede pervertir, nos puede desviar de su camino. Yo quiero invitarle para que analicemos que la protección que Dios nos da es una bendición. El no de Dios bendice también. Entonces, no seamos como niños berrinchudos, ¿verdad? Que luego se quejan con Dios,
se quejan con todo porque no hemos recibido esa petición que le hemos pedido a Dios. Mire, vamos a leer el versículo 8 del Salmo 3. Dice así: Señor, tú nos das la victoria, envía bendición sobre tu pueblo. En esta versión de la Biblia se cambia la palabra salvación por victoria, para que podamos entender que se refiere no a la salvación de la vida eterna, sino a sobreponernos a las luchas, a una manera de pensar que no agrada a Dios. Y el Señor nos da la victoria, y es una bendición el poder ver cómo Dios se mueve y nos ayuda a nuestro lado. Entonces, si nuestra mente no está enfocada, si no estamos sometidos a Dios, vamos a buscar lo que para nosotros es bendición. Una vez me encontré a una persona en el mercado sobre ruedas y andaba buscando entre las joyas que alguien estaba vendiendo, andaba buscando plata. Y ella traía un imán, ¿sabe? Porque la plata no se pega al imán. Y andaba así, entonces todo lo que se pegaba lo desechaba. Y estaba enfocada en su bendición, o sea, en lo que ella quería, pues. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿sí? O sea, no, yo estoy orando por esto, es que estoy orando por esto, y tiene que ser así, ¿verdad? Porque aquí dice en la Biblia, y saco de contexto todo lo que la Biblia me dice, y yo me aferro a mi bendición, como yo la quiero, cuando yo la quiero, y así la quiero. No se trata de eso, sino ver que esa protección que Dios nos da es una bendición. El cambio de mente, el ajustar nuestra manera de ser y de pensar a lo que Dios nos está diciendo es una bendición, porque Dios nos quiere proteger de que seamos egoístas, arrogantes o malvados. Dios quiere que experimentemos su presencia. Sin embargo, a veces buscamos experimentar mejor, tener una mayor cuenta en el banco. Dios quiere revitalizarnos, pero muchas veces queremos vernos bien, vernos jóvenes, más fuertes, más a la moda. Dios quiere que lleguemos al templo con la disposición de dar lo mejor de nosotros. Sin embargo, muchas personas se van a molestar cuando se les invita a dar atención, dar alabanza, dar tiempo, dar compromiso, dar. Eso es lo que Dios quiere. Dios dio a su Hijo por nosotros. Él dio a su Hijo, no nos lo prestó, no dijo, ahí les presto un ratito, ¿verdad? Me lo regresan intacto. Las marcas de Cristo, ahí están. Las marcas de amor en su cuerpo, por usted y por mí, ahí están. Él se dio, lo dio todo por amor a nosotros. Entonces, entendamos que lo que Dios me da, su protección, su bendición, es lo que necesito, es lo que Dios sabe para que me vaya mejor, para que madure, para que crezca, para que sea transformado. Entonces, si no vemos el dar como una bendición, vamos a seguir enfocados en pensar que todo lo merecemos, cuando Dios es el que merece lo mejor. Vamos a leer lo que dice Hechos 20:35. El contexto de este pasaje es el apóstol Pablo con los hermanos de Éfeso, despidiéndose de ellos. Y él se está recordando cómo él ha servido y ha vivido entre ellos. Y el versículo 35 dice, siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús, uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Aprendamos entonces que la bendición de Dios se manifiesta cuando damos tiempo, damos alabanza, damos atención, damos compromiso, damos un mejor servicio, damos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ajustemos nuestra manera de pensar a la de Dios. Dejemos de luchar por ganar bendiciones cuando nuestra tarea no es
cambiar a Dios ni luchar contra Él, sino decirle: hágase tu voluntad, Dios, hágase tu voluntad. Dios quiere salvarnos, hágase su voluntad. Dios quiere protegernos, hágase como Él quiere. Dios quiere bendecirnos, hágase como Él desea. Podemos pedirle nosotros y decir: Dios, mira mi necesidad, mira mi angustia, mi crisis, mi enfermedad. Y Él va a responder, Él responderá, pero entendamos la respuesta de Dios. Entendamos cómo Él quiere salvarnos, cómo Él quiere protegernos, librarnos de todo mal. Entonces Dios nos desafía para que entendamos la salvación y dejemos de pensar solo en nosotros y entonces compartamos lo que Dios nos da. Dice el versículo que repetimos en las ofrendas, la última parte: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces todo es de Dios, nuestra vida es prestada, lo que tenemos es bendición de Dios que nos ha prestado para que disfrutemos y para que lo administremos bien y para que lo compartamos con las demás personas. De esa manera, y para eso Dios nos ha salvado, para que yo pueda hacer bendición a muchos más, para que pueda transmitir su amor a muchas más personas y entienda que Dios quiere salvarme y salvar a todo el mundo. Vamos a orar. Quiero invitarle para que allá en su lugar platiquemos con Dios. Señor, tú eres bueno, eres fiel. Gracias por salvarnos de muchas cosas, de muchos males. Sigue trabajando, Señor, en nuestra vida. Sabemos que no has terminado con nosotros. Sigue trabajando, Señor. Quien necesita ser salvo de la condenación, muéstrale, Señor, que solo en Cristo hay salvación. Quien necesita ser transformado de una mente materialista, muéstrale, Señor, que solo tú le puedes transformar. Tú sabes lo que necesitamos. Si somos religiosos, transfórmanos. Si somos obstinados, transfórmanos. Si somos afanosos, transfórmanos. Preocupones, enojones, transfórmanos, Señor. Fortalécenos con tu Espíritu Santo. Si hemos rechazado tu palabra, perdónanos, Padre eterno, y sálvanos del engaño. Sálvanos, Padre eterno, de creer en las mentiras. Ayúdanos a vivir tu palabra, a ponerla en práctica, Señor, que resuene en nuestra mente, que suene más fuerte que todas las mentiras que escuchamos, y danos el valor y la determinación para que tu Espíritu Santo nos hable y podamos hacerle caso, Padre eterno, de buscar tu rostro, de poner por obra tus enseñanzas. Señor, estamos aquí no para cumplir algo. Estamos aquí, Señor, porque sabemos que te necesitamos. Tú eres nuestro Dios. ¿A dónde más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú puedes transformar. Solamente tú puedes cambiar, Señor. Aquí estamos. Trabaja en nuestra vida, Señor. Sálvanos de nuestra mente que se quiere desviar a la perversidad. Sálvanos de nuestros ojos que quieren andar brincoteando donde no deben. Sálvanos, Señor, de andar hablando majaderías y cosas que no debemos expresar. Ayúdanos, Señor, y salva nuestro ser para que podamos dar un mejor testimonio y compartir mejor tu palabra y compartir, Señor, esas bendiciones que tú nos das. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y gracias por seguir trabajando en medio de nosotros. Tú eres fiel, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Bendice a mis hermanos y hermanas, a sus familias. Bendíceles, Señor bendito, con tu protección y que todos podamos entender que lo que tú permites es porque nos amas, nos proteges, nos salvas.
Amén. Amén. Dios les bendiga.